Hola jóvenes, vamos a continuar con Ciencias Sociales, en particular Ciencias Sociales 2, que engloba las asignaturas de Historia de México y de Formación Cívica y Ética. Recuerden, la asignatura de secundaria. Vamos a ver que primera pregunta se relaciona cada periodo histórico con su cultura mesoamericana. Primeramente tenemos el periodo histórico con las letras F, G y H y la cultura mesoamericana marcada con los números 1 al 3. Este tipo de reactivo puede ser encontrado en su examen, así que es con motivos tanto para ejemplificar como para dar un pequeño repaso acerca de la cronología de estas culturas. Primeramente, sus periodos están ordenados de manera correcta, es decir, primero fue el periodo preclásico, luego el clásico y luego el postclásico. Por lo que, pues vamos a ver, primeramente en el preclásico vamos a ver a la cultura madre de Mesoamérica. Esta cultura madre, recordemos que fue la cultura olmeca, ¿ok? El periodo clásico se puede aprender de la siguiente manera. Los mayas son clásicos, entonces G sería 1 en este caso. Y el posclásico encontramos a los toltecas por esta parte. Entonces así es como quedaría nuestra respuesta. F2, G1, H3. Introductor de la primera imprenta del continente americano, Juan de Zumárraga. Lo importante aquí es que fue el introductor, es decir, fue quien ingresó a la imprenta a este continente. Sin embargo, recuerden que si lo que les preguntaran fuera quién fue el inventor o el principal difusor de la imprenta, ¿okay?, principalmente en Europa, sería en este caso Gutenberg. ¿Okay? Gutenberg sería en Europa. ¿Okay? Este sería para cuando estamos hablando de la imprenta en general. Mientras que quien la introdujo al continente americano fue Zumárraga. Fue el primer periódico insurgente. La respuesta, El Despertador Americano. Precisamente El Despertador Americano fue el primero, el pionero de los periódicos insurgentes, es decir, periódicos de oposición hacia el régimen colonial. Vamos a ver primeramente que los insurgentes son aquellas personas que iniciaron la conspiración que dio origen a la guerra de independencia. Primeramente tenemos a Hidalgo, pero también tenemos, por ejemplo, a José María Morelos, o también podemos tener algunos otros que pueden estar participando en esta particularidad. Recuerden que la guerra de independencia tuvo su origen el 16 de septiembre de 1810 y que aparte esta guerra pudo haberse terminado ese mismo día que empezó. Sin embargo, Miguel Hidalgo tuvo una batalla en un lugar conocido como el Monte de las Cruces, y el Monte de las Cruces, pues a pesar de haber tenido una relativa victoria, tuvo muchos decesos, es decir, mucha de la gente que venía a favor de la independencia falleció ese día, por lo que Miguel Hidalgo, en lugar de tomar Ciudad de México, que ya estaba a poco de poder tomarla y acabar de buenas a primeras con la independencia, en general que el mismo día en que se inició se terminó, decidió mejor retirarse. Eso fue lo que finalmente prolongó lo que sería la independencia y que pues daría origen a este periodo más largo, por así decirlo. Y en parte de lo que sería José María Morelos, tenemos a que él redactó un documento que se conoce como Sentimientos de la Nación. Eso también podría ser preguntado en su examen, entonces para que lo tomen en cuenta. Sentimientos de la Nación fue de Morelos. Okay. Aparte de esta pregunta propia del Despertador Americano, fue el primer periódico insurgente. Documento mediante el cual se da por terminada la guerra entre México y Estados Unidos, y el cual le cede a este último país los territorios de Texas, Nuevo México, Arizona y California. La respuesta es Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado, fíjate bien, lo que hace es que le otorga a Estados Unidos este territorio, ¿ok? Sin embargo, tenemos otro tratado que se conoce como Tratado de Velasco, y el Tratado de Velasco solamente se refiere a Texas,
¿ok? Mientras que el Tratado Guadalupe Hidalgo se refiere a todos estos territorios: Texas, Nuevo México, Arizona y California, ¿ok? Mientras que el Tratado de Velasco se refiere a Texas. Pero fíjate, el Tratado de Velasco, firmado por Santa Anna, que liberaba a Texas del régimen mexicano, por así decirlo, no era para entregárselo a Estados Unidos, sino que era para calificar a Texas como una nación independiente, es decir, como una república de Texas, por así decirlo. Y ya después, cuando fue después de la guerra de México a Estados Unidos, ahora sí se firmó otro tratado, Guadalupe Hidalgo, en el cual Texas cedía finalmente su soberanía al gobierno de Estados Unidos, ¿okay? Para que tengan en cuenta esos dos tratados. Plan proclamado por Zapata, en el cual se exigía la devolución de las tierras a los campesinos, Plan de Ayala. Ahora, otra pregunta, Zapata estaba en contra de quién, ¿ok? ¿Contra quién hablaba el Plan de Ayala? Pues precisamente contra Madero, ¿ok? Madero. Precisamente Madero tuvo el apoyo de Zapata al principio. Sin embargo, al final él actuó de una manera muy semejante a Porfirio Díaz en cuestiones elitistas y no les devolvía las tierras a los campesinos, cuando fue uno de los pilares de sus promesas, por lo que Zapata se volvió a levantar en protesta, pues que Madero no cumplió lo prometido, ¿okay? Haciendo este plan que es el Plan de Ayala principalmente. Partido fundado por Plutarco Elías Calles en 1929. Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario fue el que fue fundado por Plutarco Elías Calles y de hecho fue la primera etapa del PRI. ¿Okay? El PRI tenemos aquí primeramente tiene tres etapas, por así decirlo. ¿Okay? Tenemos una que fue por Calles, en donde sus siglas eran Partido Nacional Revolucionario, que es el que se refiere en la pregunta. Sin embargo, tenemos también el que fue por Lázaro Cárdenas, que este fue el Partido de la Revolución Mexicana. Y finalmente llegamos a Camacho, ¿okay? A lo que es Ávila Camacho. Y este fue el que inauguró finalmente el PRI con el nombre con el cual se conoce, al menos hasta el momento. Política impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consiste en el libre mercado, reducción del proteccionismo estatal y promover y fomentar el libre acceso de capitales extranjeros. Primeramente, en este caso estamos hablando de algo que va más allá del libre mercado. ¿Okay? El libre mercado por sí solo se conoce como liberalismo. Sin embargo, cuando le agregamos y le ponemos más cosas, como por ejemplo reducir la cualidad del Estado de proteger a su gente, ¿okay? En cuanto a los precios, y hacer que más extranjeros participen en la economía de un país para que finalmente los extranjeros se adueñen de ese país, a esto se conoce como neoliberalismo. El neoliberalismo fue una política, y lo sigue siendo en algunas partes del mundo, en la cual el gobierno, en lugar de proteger a los intereses de su propio pueblo, protege los intereses de estas entidades controladas por el gobierno de Estados Unidos y compañía, que finalmente tienen como finalidad pues disminuir la soberanía de ciertos países, ¿okay? Con la promesa de poder emular economías desarrolladas, lo cual ya sabemos que es algo totalmente equivocado, pero pues bueno, ahí está. El neoliberalismo es el liberalismo pero más allá, es decir, cosas todavía más extremas: reducir la cualidad del Estado para proteger a todo su pueblo, como incrementar la participación extranjera en la economía nacional. Cultura que prosperó en el estado de Hidalgo y cuya edificación característica son los atlantes, la tolteca, ¿ok? Tolteca, atlantes, ¿ok? Esa es la forma de aprenderse este tipo de preguntas, porque son datos muy pequeños. De hecho, la tolteca tiene como característica los atlantes. Y pues recordemos otro detalle, como por ejemplo la cultura olmeca, que se estableció en
localidades de Veracruz y también en ciertas otras zonas del país, pero principalmente Veracruz. Entonces ahí tenemos otra forma de aprender: Tolteca Atlantes. Cultura que se desarrolló en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, ¿okay? Principalmente en Veracruz, pero también en Tabasco, ¿okay? Es la Olmeca, ¿okay? Recuerden, Olmeca, Veracruz y Tabasco, y Tolteca Atlantes. Español que comandó la tercera expedición a tierras mexicanas, se le considera el conquistador de México. Aquí lo importante es conquistador. El conquistador de México, Hernán Cortés. ¿Okay? De hecho, fue una de las personas que pues desarrolló episodios más crueles dentro de lo que es el periodo de la conquista. ¿Okay? Entonces ahí también tomar en cuenta eso. No confundir, por ejemplo, con Américo Vespucio, que se podría decir que fue quien dio nombre no a México, sino que al continente como tal, como América. ¿Okay? Entonces no confundir, ahí conquistador de México, Hernán Cortés, y Américo Vespucio sería el que le dio el nombre a el continente americano. Lugar donde se inicia la guerra de independencia en México, en Dolores. Evidentemente, en Dolores fue el lugar en el cual se inició la independencia mediante el grito de la independencia que todos conocemos. Fecha en la que se inicia la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Esa es una pregunta que es elemental saber, ¿okay? Y recuerden también este detalle, fue precisamente 100 años después del inicio de la independencia, que recuerden que el inicio de la independencia fue el 16 de septiembre de 1810, ¿ok? Se los voy a apuntar aquí para que también lo recuerden. Fue el 16 de septiembre de 1810, ¿ok? Si se fijan, ahí está la diferencia, 1800, 1900. Pero muy importante no confundir las dos fechas. La Revolución Mexicana fue propiamente una revolución, es decir, es una mejora a cómo estaba implementado el gobierno en ese entonces. Mientras que independencia es volverse independiente, ¿okay? Precisamente en este caso del gobierno español. Fecha en la que sucumbió el Imperio Azteca con la rendición de Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521. ¿Okay? Esta fecha, a pesar de no ser una muy conocida, pues es importante tenerla en la mente. Primeramente, el número 13 se asocia a la mala suerte. Entonces ya sabemos que si nos ponen en las demás opciones otros números que no sean el 13, pues no va a ser, ¿verdad? No va a ser el 13. En agosto podemos decir que se hizo su agosto, ¿verdad? En este caso los españoles hicieron su agosto porque sucumbió el Imperio Azteca, dándoles pues más tierras y pues más mano de obra. Y 1521 podemos relacionarlo, por ejemplo, con 15 de 15 años y 21, que podría ser relacionado, no sé, por ejemplo, a alguna fecha en particular que ustedes tengan, o puedes relacionarlo con que en algunos lugares del mundo 21 se considera como la edad mínima para poder ejercer como tal la ciudadanía, ¿ok? Aquí en México evidentemente no es uno de esos lugares, aquí es a partir de los 18 años, pero en algunos lugares se considera a partir de los 21, entonces nada más tener en cuenta, 13 de agosto de 1521. Primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, ¿ok? Recordemos que la guerra de independencia finalizó precisamente un 27, lo voy a apuntar aquí, 27 de septiembre de 1821, precisamente, ¿ok? Aquí también tenemos el 21, pero con 1800. Esta fecha fue la fecha en la cual finalizó la guerra de independencia en México. Aquí había dos vertientes, una que era liberal y otra que era conservadora.
En la conservadora, también conocida como realista, se encontraba Iturbide. De hecho, el nombre Iturbide suena a algo así como un rey, ¿verdad? Y aquí Iturbide, te lo pueden preguntar, fue el primer, pero no el primer presidente, sino fue el primer emperador de México. ¿Y por qué digas cuántos emperadores ha tenido México? Porque aquí el primer emperador, ¿verdad? Pues realmente México tuvo dos emperadores. El primero fue Iturbide y el segundo fue Maximiliano de Habsburgo, ¿ok? Que primeramente Maximiliano de Habsburgo fue, por así decirlo, un segundo emperador de México, pero ese fue como tal nombrado por extranjeros, en este caso por los franceses. ¿Ok? Es muy importante también recordar ese pequeño detalle. Mientras que el primer presidente como tal de México fue precisamente el que se nos pregunta en este reactivo, fue Guadalupe Victoria. ¿Ok? Que Guadalupe Victoria fue el primer presidente. Entonces recordar ese detalle. Guadalupe Victoria fue el primer presidente, Iturbide fue el primer emperador y el día en el que finalizó la independencia fue el 27 de septiembre de 1821. Ejemplo de tomar decisiones responsables. Decidir no drogarse porque eso hará daño a nuestra salud. Primeramente, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad consiste en una de dos cosas. Que puedan ser las dos o puede ser una, pero cualquiera de estos dos casos se conoce como responsabilidad. La primera es hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Y la otra es pensar en el futuro, ¿okay? Prácticamente en este caso. ¿Okay? Se podría poner también como prevención. Si ocurre alguna de estas dos, es una decisión responsable. En este caso, como estamos hablando de no realizar esta actividad, porque aquí da el porqué, ¿okay? De una forma preventiva, pues cumple precisamente con esta condición. Por lo que sería un ejemplo de decisión responsable el no realizar este tipo de actividades. Se forma en una comunidad por normas o reglas que se forman de las costumbres y tradiciones de lo que es más justo, la moral. Precisamente la moral es a partir de una comunidad, ¿ok? Y existe otra definición que es ética, la cual la definición de ética es el estudio de la moral, ¿ok? Mientras que la moral como tal es una norma que está establecida por la comunidad y puede que no esté escrita como tal, vaya. Es la esfera de cambios en el adolescente que conlleva buscar convivir y pertenecer a un grupo y ser reconocido por compañeros, amigos y quienes lo rodean. Social. ¿Okay? Existen tres esferas. La primera es la social. La social precisamente es aquella que busca la convivencia y pertenencia a grupo. ¿Okay? Sin embargo, existen también la física, que evidentemente la física son los cambios en la voz, el desarrollo de los caracteres secundarios, etc. Y la afectiva, que es el inicio de la búsqueda intencionada del amor. Elemento inherente a la convivencia, el conflicto. El conflicto, ¿por qué será un elemento inherente o propiamente integrado a la convivencia? Porque siempre, en cualquier lugar, el haber dos, o sea, más de una sola persona, o sea, con dos o más personas, siempre va a haber diferencias. No va a llegar a un punto en el que todos pensemos exactamente igual. Entonces, siempre en una convivencia, pues hay que tener cierto nivel de tolerancia, debido a que el conflicto pues es algo común con las personas, ya que no pensamos y no tomamos las decisiones de la misma manera ni por las mismas razones. Es lo que podemos hacer sin dañar el derecho de otras personas, es la libertad. Que de hecho hay un dicho que menciona que tu libertad termina donde comienza la de la otra persona. Y de hecho precisamente es eso lo que nos dice este reactivo, que el hecho de poder hacer casi cualquier cosa siempre y cuando no dañemos a las demás personas se define como tal, como libertad.
Desafío del desarrollo social, que consiste en establecer acuerdos de cooperación para resolver problemas y lograr el bienestar colectivo, es la solidaridad. La solidaridad precisamente es cooperación, ¿ok? Entonces, así nos lo podemos aprender como cooperación, solidaridad. Son normas no escritas que se cumplen por el sentimiento de que son obligatorias y aceptadas por costumbre. Aquí lo importante es que son normas no escritas. Recordemos, esto es relativo hacia la moral, y en este caso existen las normas que son convencionales. Las normas convencionales son aquellas que se cumplen debido a que hay una interiorización de estas sin necesidad de que estén escritas. Y tenemos por otro lado las normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas que sí están escritas. Agente causal de sífilis, treponema pallidum. ¿Qué es la sífilis? Primeramente, la sífilis, como dijimos, siempre te lo tienes que aprender como si fuera como los ejercicios que vimos al principio de las analogías, es decir, sífilis, treponema pallidum, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el agente causal de la sífilis, treponema pallidum. Entonces, ya que te lo aprendiste, tienes que saber en sí qué es la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que consiste en la aparición de una úlcera en el miembro genital masculino o femenino, y que puede llegar después a prolongarse en diferentes órganos, causando lo que se conoce como sífilis secundaria o sífilis terciaria, en la cual puede incluso poner en riesgo la vida. El tratamiento oportuno es eficaz, es decir, siempre y cuando consulten con un médico después de la aparición de esto, puede haber tratamiento y por lo tanto curación. Sin embargo, siempre lo mejor será recomendar la prevención. ¿Cómo se puede prevenir cualquier infección de transmisión sexual? Evidentemente usando lo que es el condón, pero también existen otras alternativas, como lo que sería la abstinencia, que podría ser no considerada tanto como un medio de prevención, pero bien sería una manera psicológica de poder disminuir un poco lo que es la posibilidad de la transmisión de estas infecciones. Pero el uso de condón siempre se va a aconsejar, ¿ok? Siempre es el gold standard para poder prevenir o disminuir al menos la probabilidad de infectarnos de cualquiera de estas entidades no zoológicas o infecciones prácticamente. Artículo de la Constitución Política que establece la obligación del ciudadano mexicano a votar en elecciones populares. Es el 36. ¿Okay? Aquí lo podemos aprender como votar 36. Y pues no es el único artículo que se tienen que aprender. Evidentemente está el tercero, que ya como saben es el de la educación. Está el cuarto, que es el de salud. Está el 36, que es el que vimos aquí, que es el voto. Está el 27, que es el de las tierras. Y está el 123, que es el del trabajo. ¿Okay? Cualquiera de estos artículos se los pueden llegar a preguntar, y pues aquí va un ejemplo. ¿Okay? El 36 es el voto. ¿Okay? El voto 36 es la infección que aparece en la primera semana con síntomas de secreción de pus, mucho ardor, inflamación en la uretra y dolor al orinar. Es gonorrea. ¿Okay? Gonorrea es inflamación de la uretra, lo que es sífilis es úlcera. ¿Okay? Eso sería cómo te lo puedes aprender para que tengas ese detalle. Gonorrea es más fácil de aprender el agente causal, ya que a pesar de que sífilis pues no te puede sonar de que treponema pallidum, sífilis, gonorrea es causada por una bacteria conocida como Neisseria gonorrea, o sea, Neisseria gonorrea causa gonorrea, entonces es más fácil aprenderte. Sin embargo, los síntomas pues es muy importante también tener en cuenta. Obviamente hay que también tener en cuenta las demás infecciones de transmisión sexual, como puede ser el VIH u otras que como tal podrían ser no tan difundidas, debido a que tienen pues tratamientos más específicos, como pueden ser las famosas ladillas, que bueno, son otros temas que ustedes ya debieron de haber platicado,
Y pues aquí se da un repaso rápido, ¿verdad? Entonces nada más para que tengan en cuenta: inflamación o dolor al orinar, gonorrea, ¿ok? Y secreción de pus también. Organismo que se encarga de estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley, el poder legislativo. Los poderes en México son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Okay? El ejecutivo se encarga de representar al pueblo de México. El legislativo vota y aprueba, o en su caso, pues impide que se aplique, que se reforme la ley, o que dependiendo de sus criterios, evidentemente, de si hacen un bienestar a la población o no, ellos ya decidirán, ¿verdad? El legislativo es relativo a las leyes, entonces. Y el judicial, evidentemente, este sí que aplica esas leyes, ¿ok? Podríamos poner aquí una aplicación. ¿De qué? De ley. Y así llegamos a la respuesta de quién estudia, discute y vota las iniciativas de ley: el poder legislativo. ¿Okay? Derecho que protege el artículo 3 de la Constitución mexicana: educación. ¿Okay? Una vez más, recuerden: tercero, educación; cuarto, salud; 36, voto; 27, tierras; y 123, trabajo. Finalmente, artículo de la Constitución mexicana que establece las garantías del trabajador, el 123. Ese es el más fácil de aprender porque como es 1, 2, 3, trabajo, ¿verdad? Se lo pueden aprender así: 1, 2, 3, trabajo. Entonces, si te preguntan cuál es el que tiene que ver con el trabajo o garantías del trabajador, es el 123. Y bien, jóvenes, ya terminamos lo que sería Ciencias Sociales 2 para su examen de admisión a la Universidad Autónoma de Nuevo León en nivel preparatoria. Espero que hayan aprendido mucho y por favor, si les sirvió, denle like y suscríbanse. Nos vemos hasta luego.